Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Janet Muñoz Rosagel y soy la encargada del enlace educativo en Taller Multinacional. Estoy en representación de Fernanda Mejía, directora general de Taller, y la charla de hoy tiene por título, como ustedes lo saben, cómo funciona el museo con Inmaculada Real López. Les voy a contar un poquito sobre Inmaculada. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Historia del Arte por la UNED, donde obtuvo el diploma de estudios avanzados y la suficiencia investigadora. Realizó el máster de conservación preventiva de obras de arte y bienes culturales en la Universidad Complutense. Ha participado en varios congresos internacionales y jornadas de investigación, además de realizar publicaciones en revistas científicas y trabajos colectivos. Asimismo, ha trabajado en varias instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Agua y Patrimonio Hidráulico o el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Formó parte del comité científico de la exposición Dibujo y Compromiso en la obra de Blasco Ferrer y es miembro del Consejo Internacional de Museos. Entre sus líneas de estudio destaca el patrimonio del exilio, la museología y el arte contemporáneo. En la actualidad es investigadora, presidenta y fundadora de la Asociación Patrimonio del Exilio Republicano Español y también es tutora de Taller Multinacional. Les quiero contar cómo funciona la dinámica. Inmaculada va a hablar alrededor de 30-35 minutos sobre el tema y las preguntas que ustedes tengan o todas sus dudas las tendrán que hacer por medio del chat que se encuentra en la parte inferior y esto se van a contestar al final de la charla. Inmaculada también podrá hacer una selección de las que son las más relevantes para poder contestarlas. Y pues les voy a pedir por favor que apaguen sus cámaras y sus micrófonos porque el programa puede detectar los sonidos y puede ser que se interrumpa la conversación. Les pido que apaguen por favor sus micrófonos y sus cámaras para que tengamos una mejor conexión y la charla no tenga ningún problema. Yo les doy la más cordial bienvenida a esta charla por parte de Taller Multinacional y vamos a comenzar. Inmaculada, podemos comenzar. Perfecto, gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues quiero agradecer al taller la posibilidad de realizar esta sesión, que bueno, que aunque va a ser breve, sí que me gustaría, bueno, pues presentaros cuáles son las principales funciones de un museo, porque, bueno, porque a día de hoy, pues sí que es verdad que como visitantes de museos muchas veces desconocemos qué funciones se realizan al otro lado de las puertas donde, bueno, pues no son accesibles y que, sin embargo, pues considero que es un trabajo muy relevante. También quiero dar las gracias a todas aquellas personas que, bueno, pues que se han conectado bueno, que seguramente que compartimos intereses comunes y también espero que, bueno, pues que esta charla les aporte gran interés y también que les despierte inquietudes y estaré encantada pues también de responder a todas aquellas preguntas que os puedan suscitar. Bien, realmente hasta que una persona no trabaja dentro de un museo, Inmaculada, disculpa ¿sí? porque te interrumpe, pero no tienes activada la cámara. ¿Serías tan amable de activarla, por favor? Ah, sí, perdón. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? ¿Sí? Listo, gracias. Vale, bueno, pero escucharme sí que se me ha escuchado, ¿verdad? ¿O no ha Sí, habido problemas? te Sí. escuchamos muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues yo he tenido la suerte de poder trabajar dentro de algunos museos que ya ha citado Janet y entonces, bueno, pues me di cuenta de que dentro de los museos se realiza una labor muy, muy interesante y que, bueno, pues a través de esta charla yo quería compartir con vosotros, quería daros a conocer porque realmente el funcionamiento de un museo es complejo, se divide en muchos departamentos, pero sin embargo, pues luego los resultados visibles se realizan como de una forma conjunta y que, bueno, pues que al final es toda una cadena de, bueno, de esfuerzos y resultados se suelen sobre todo pues visualizar a través pues, de las exposiciones, a través de las publicaciones. Bien,
A ver, bueno, pues en primer lugar indicar que la organización interna de un museo pues es bastante compleja, sobre todo porque la institución se tiene que adaptar a aquellos relevantes cambios que se han ido produciendo a lo largo de este periodo en la sociedad. Por ejemplo, ha tenido que adaptarse al relevante papel que ha adquirido la tecnología, también a la labor que está desempeñando el tema pues, de la financiación y el modo de poder, por ejemplo, buscar subvenciones, sin olvidar el importante papel también que está desempeñando el público y que pues, ha condicionado a que al final pues, muchas de las funciones que actualmente se desempeñan en los museos pues, giren en torno a la atención al público a través de numerosas actividades. Pero si tenemos que plantearnos cuándo surge un museo, bueno, pues realmente la primera iniciativa, con el interés de coleccionar, hay que retroceder hasta la antigüedad clásica. Sin embargo, el desarrollo del museo, el concepto ya más moderno, es propio ya del siglo XVIII y es en ese momento cuando comienza ya a desarrollarse esos espacios cuya finalidad es recoger aquellas obras de arte que formaban parte de la colección. A ver, creo que tiene un pequeño problema con la presentación. Vale, bueno, pues realmente estos primeros espacios tenían un gran interés, sobre todo por mostrar todas aquellas obras de arte, aquellos bienes culturales que formaban parte de la colección. Esos primeros espacios con esa tendencia al horror vacui también eran espacios con un carácter elitista, donde solamente estaba dirigido a un pequeño sector de la población. Bien, esta institución, estos primeros museos, que también además tenían un carácter privado, son muy distintos a aquellos otros que a día de hoy pues son los que forman parte de nuestro ámbito cultural. Estos espacios museísticos que ya tienen un carácter democrático, están dirigidos pues, a toda la población. Además, hay un concepto distinto ya en cuanto, por ejemplo, en cuanto a espacio, al criterio expositivo, y todo ello ha sido pues, en función de las... la institución pues, ha ido evolucionando. Bien, podemos decir que las funciones de un museo no quedan establecidas hasta el año 1947 aproximadamente. Es en ese momento cuando pues, el Comité Internacional de Museos define estas instituciones como un lugar para la conservación y presentación de las colecciones y objetos culturales y científicos con fines de estudio, educación y deleite. Bien, con esta primera definición de museos, cuando ya se fijan las funciones que a partir de entonces se van a establecer como prioritarias en las instituciones museísticas. Sin embargo, este concepto se va a quedar obsoleto, va a estar sometido a numerosas revisiones. A lo largo de estas revisiones se va a ir ampliando la tipología de patrimonio que se va a ir incorporando hasta llegar a acumular tanto patrimonio material como también inmaterial. Asimismo, también se va a ir mostrando una mayor preocupación y una mayor atención hacia la sociedad y hacia el público, y esto al final ha derivado a definiciones pues, mucho más recientes, como por ejemplo la del ICOM, que desarrolló en el año 2007, es la última que ha realizado, donde pues, define al museo como una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Es, por tanto, ya con esta tipología de definición cuando las funciones de los museos quedan cada vez más definidas, más claras y nos viene a mostrar cómo realmente la perspectiva cada vez es más amplia, más diversa, y esto es lo que también va a enriquecer la función y el trabajo que desempeñan en su interior.
Bien, las funciones de los museos tienen, bueno, un carácter muy diverso y con respecto a la organización interna de las instituciones, pues sobre todo se desarrolla con un carácter departamental. Es la manera en la que se estructura todo lo que es la organización. Aquí quiero señalar 6 áreas que son las más importantes, que bueno, es aquella que se dedica a la colección, a la documentación, a la conservación, a la investigación, a la exposición y a la difusión. Sin embargo, bueno, pues al margen de estas grandes áreas, todo museo, toda institución tiene que partir, bueno, pues de unos documentos base, de unos documentos de planificación, así como de un calendario. Este calendario es el que se va a encargar de fijar aquella misión, el mandato, las metas y objetivos que un museo tiene bueno, pues que tiene que realizar para conseguir los fines para los que se ha realizado. Bien, la elaboración de estos documentos es de suma importancia porque son los que van a darle la identidad a esa institución, son los que le va a distinguir de una institución a otra, son los que le va a marcar las pautas de su día a día y son los que va a marcar las directrices a nivel departamental. Bien, entonces un documento esencial que toda institución museística tiene que elaborar para, bueno, desde el momento de su fundación y que tiene además que revisarse periódicamente es la planificación estratégica. La planificación estratégica es un documento esencial que toda institución tiene que tener para poder cumplir aquellos objetivos pues que ha adoptado como suyos propios y que les va a permitir desarrollar los diferentes programas y las diferentes políticas y que finalmente no solamente el fin es alcanzar esos objetivos, sino también que se va a encargar de evaluar cómo se ha alcanzado, cuál ha sido el grado del éxito, porque bueno, el resultado del mismo es lo que va finalmente a determinar si se ha conseguido pues, cumplir con esos fines establecidos o cuál ha sido el grado de ese alcance. Bien, el plan estratégico como documento suele tener una duración de 3 a 5 años. En este plan se recoge todas aquellas actividades que la institución va a desempeñar, desde, bueno, pues desde talleres, exposiciones, bueno, aquellas actividades que va a definir y que va a trabajar con la colección y con sus departamentos. Sin embargo, hay otro plan, que es el plan director, que tiene una duración mucho más amplia, que abarca entre 10 y 20 años, y es aquel que se va a encargar de hacer una revisión, pues, por ejemplo, desde el ámbito de la financiación, desde, por ejemplo, los recursos personales, también desde las instalaciones a nivel arquitectónico, por así decirlo, son aquellos que no se realizan, no son esas actividades que se realizan con carácter inmediato, sino que se requiere pues, un proceso pues, de trabajo y es por ello que se realiza siempre en un periodo más dilatado del tiempo. Por otra parte está el plan institucional, que es aquel que va a definir pues, cómo se van a establecer esas relaciones con otros museos, por ejemplo, otras instituciones culturales, educativas, y que, bueno, porque van a marcar esas relaciones. Hay que tener en cuenta que un museo no trabaja de forma individualizada, sino que, bueno, pues al final es una institución cultural que tiene que mantener contacto con aquellas otras, con centros de investigación, para enriquecer también pues, el trabajo interno que se realiza. Por otra parte, señalar la importancia que está adquiriendo los estudios de público, con un carácter además sociológico y demográfico. ¿Por qué es importante estos estudios de público? Pues porque, como he indicado anteriormente, cada vez estos museos tienen más importancia bueno, la captación y la aceptación que a nivel pues, de público, a nivel social, está teniendo. Las actividades que se desempeñan y que se realizan cada vez están más dirigidas con un carácter pues, más pedagógico, de ahí que se hayan realizado, que se hayan creado esos departamentos didácticos y que, bueno, pues el fin al final va a ser dirigirse hacia pues, un análisis de ese público receptor. Por otra parte, hay que indicar el estudio de las colecciones. Es importante porque al final las colecciones es el origen por el cual se crea una institución. Y por tanto es importante pues, controlar tanto el almacenamiento, la política de exposiciones, la política de adquisiciones, la gestión y el cuidado que se realiza con esas colecciones, porque la conservación y el tratamiento que se haga de las mismas pues, son las que van a garantizar la pervivencia de todas ellas. Y finalmente también indicar el plan de actividades, esos programas educativos y divulgativos que los museos cada vez bueno, pues, toman
con mayor conciencia la importancia que estos están adquiriendo en un momento en el que, como he indicado, que, bueno, pues que el museo se está convirtiendo en un centro cultural para formar, para acercar la cultura a todo el sector de la población. Bien, ¿por qué es importante la gestión de la colección? Pues en primer lugar porque la colección, como he indicado, es el origen de una institución museística. Es por tanto fundamental hacer una correcta gestión de la misma y además tiene un carácter transversal y va a ser la que va a organizar y determinar toda la organización interna del museo. Además, también indicar que el destino de la colección del museo es importante llevar pues, un control de la misma, sobre todo porque se va a mover en diferentes áreas, quedando principalmente destinadas a las exposiciones permanentes o también temporales. También estas colecciones se van a mover a los laboratorios, donde serán pues, objeto de investigación, a las salas también de investigación, donde serán tratadas pues, con un carácter más documental, o también a los almacenes, que serán un lugar donde se conservan. Y que tener en cuenta que en los museos normalmente siempre se exponen en las salas permanentes un reducido porcentaje de lo que es la colección en total. Es por ello que los almacenes al final es como si fuera el alma del propio museo y ahí hay que tener un correcto control y cuidado sobre, por ejemplo, el siglado de estas obras, es siempre tener pues, información precisa del lugar donde se ubican, porque es un volumen pues, muy elevado y bueno, pues es importante hacer un correcto control. Por otra parte, indicar que dentro de la gestión de la colección hay un desarrollo de la política de las colecciones. Esta política es muy importante, tenerla bien clara y bien concisa, porque es la que va a determinar esa política de adquisiciones, es decir, el incremento de la colección, la compra. Hay que tener en cuenta, bueno, pues a pesar de que, bueno, pues de que la colección es muy amplia, hay que tener en cuenta siempre cuáles son los puntos más importantes de la colección, la que mayor representación tiene, pero también aquella otra que, por ejemplo, presenta lagunas, y que en un momento determinado pues, se puede incorporar y ampliar la colección. Es por ello que hay que tener un correcto control de bueno, pues que la colección es un conjunto, cuáles son los periodos o las etapas más representativas, pero también aquellas que, pues, que tienden a una peor representación y que pues, en cualquier momento estaremos pendientes para poder ampliar en cualquier vía de adquisición. Y por otro lado también los préstamos de las colecciones también es importante en la gestión de la colección porque, bueno, porque en este momento es cuando aparece esa conexión institucional que hemos indicado, donde pues hacen préstamos para exposiciones temporales o bien por depósitos y hay que tener un correcto pues, conocimiento y seguimiento de importante desarrollar esas estrategias de desarrollo, donde se hace un análisis cualitativo, así como cuantitativo de la colección y además se realiza una evaluación estética, especialmente esta va dirigida a aquellas instituciones que tienen una colección de bellas artes. Con respecto a la documentación del museo, pues también indicar que es una función con carácter transversal, abarca pues, diferentes funciones del museo porque tiene una peculiaridad y es que no solamente recoge aquellos documentos que forman parte de los fondos documentales de la institución, que como puede tener un archivo y, por ejemplo, puede tener legados y que al final pues se convierten en un lugar de consulta de investigadores externos, los que el museo tiene que abrir la puerta y tiene que pues, facilitar su consulta, sino que también el museo genera su propia información. Esa información que genera, que es muy relevante, por ejemplo, pueden ser los partes internos de movimiento de las zonas de arte, por ejemplo, pueden ser los seguros o también aquellos documentos que se hacen en restauración sobre el análisis de una determinada obra. Al final, estos documentos tienen que ser controlados y los museos desarrollan unos sistemas documentales a través de programas informáticos que son los que van a permitir pues, tener un correcto control de toda esta información, porque al fin y al cabo es la que va a determinar pues, la vida de la propia obra. A través de estos documentos, pues podemos reconstruir, por ejemplo, si una obra ha estado pues, participando en una exposición determinada, y esto, pues al final es una formación
pues, de gran valía para pues, el futuro y para conocer la trayectoria de estas obras de arte. Por otra parte, como he indicado también, el control de los movimientos en las colecciones es importante tenerlas controladas a través de estos sistemas de documentación. Además, también el Departamento de Documentación se va a encargar de hacer un registro y de un inventario de los bienes culturales, una labor muy importante y primordial, sobre todo cuando es el momento en el que una obra accede a museos, es la primera labor que se realiza. Y también es importante realizar una gestión correcta de aquellos documentos que tienen otros soportes, por ejemplo, documentación audiovisual, la documentación gráfica, documentación técnica, y que, bueno, pues al final todos ellos forman parte de lo que implica el Departamento de Documentación. Con respecto a la conservación de la colección, bueno, pues indicar que es un departamento que cada vez está adquiriendo una mayor relevancia, sobre todo porque la disciplina científica de la conservación preventiva es un carácter más reciente, sin embargo, pues está adquiriendo cada vez una mayor relevancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque la conservación preventiva, el fin es evitar que las obras de arte sufran aquellos deterioros que por causas ajenas a la propia obra, por ejemplo, pues, por condiciones de temperatura, de humedad, por el desarrollo de microorganismos, por una mala manipulación o una mala, por ejemplo, almacenamiento, pueden derivar, pues, al final a que sus condiciones se alteren y que, pues, puedan perjudicar a la conservación de la propia obra. Hay que tener en cuenta que conforme conservemos hoy en día los bienes culturales, es lo que va a marcar el devenir y supervivencia en el futuro. Entonces, para que puedan pervivir para las próximas generaciones, hay que hacer un correcto uso y una correcta conservación de las mismas. Cuando estas obras ya sufren un daño irreversible, entonces ya requiere una intervención directa. Y es entonces cuando la restauración, pues, realiza su intervención. Bien, por otra parte, indicar que el Departamento de Investigación adquiere a sí mismo también pues un carácter también transversal. La investigación en un museo es muy importante, sobre todo porque cada vez hay una mayor conciencia de que el museo no puede trabajar de forma individualizada, sino que también conecta con las instituciones, y es por ello que muchas veces, pues, ya se crean convenios, se crean programas, se crean proyectos de investigación, de tal manera que, bueno, el museo sale de esos muros y se crean esos puentes y esas conexiones de trabajo. La investigación en el museo se ejerce en diferentes áreas, se ejerce tanto en la biblioteca como en el archivo, que podemos decir que son aquellos espacios, pues, que son abiertos para el usuario y para los investigadores externos, pero también se desarrollan en esos lugares, en esas áreas de carácter interno, como son los laboratorios o también los talleres. Bien, pues el Departamento de Investigación tiene que tener una política, y esa política de investigación es la que va a suponer la base para el desarrollo de las diferentes funciones museísticas. Entre las diferentes funciones que se encomiendan en este departamento es, como hemos dicho, facilitar el acceso a esos investigadores externos, pero también realizar labores de documentación de la propia colección. Es importante conocer la colección, conocer detenidamente aquellos fondos que son más representativos y aquellos otros que quizás, pues, adquieran o sean susceptibles de ser ampliados. ¿Por qué es importante conocer de cerca esa colección? Porque es la que nos va a permitir desarrollar esa política adquisitiva, de tal manera que un museo no puede caer en el error de, por ejemplo, adquirir obras poco relevantes para su colección, tampoco adquirir obras que sean falsificadas o obras que sean, bueno, que se vuelvan a repetir, ¿no?, de museo, o sea, de un artista. Es por ello que la investigación, pues, es un factor muy relevante, además también de que tiene que estar muy presente con respecto al discurso expositivo de la exposición permanente. La exposición permanente siempre va a estar detrás de un proyecto de investigación, va a estar detrás de, bueno, pues, de un criterio expositivo que, bueno, pues, que va a estar diseñado en base, pues, a un criterio científico. Por otra parte, indicar que las investigaciones del museo tienen que tener favorablemente un carácter
visible, porque de esta manera es una vía para poder difundir pues, cuáles son los trabajos que se están realizando en su interior. De tal manera que numerosos museos cuentan con esas publicaciones de revistas que, pues, donde se van dando pues, noticia de aquellos trabajos que a lo mejor, por ejemplo, en el departamento de restauración o documentación se están desempeñando en su día a día, y aquellos resultados son los que se publican en estas revistas, que muchas de ellas cada vez se están convirtiendo en más revistas digitales, y que al final pues, también contribuye a la difusión de las mismas. Por otra parte, indicar que una labor importante de la investigación de un museo es que se realice una labor de catalogación de toda su colección. Esta labor de catalogación es importante, es primordial. No todos los museos cuentan, por ejemplo, con un catálogo razonado, pero sí que es verdad que esa catalogación es la que va a favorecer que posteriormente se realicen ese tipo de publicaciones que son esenciales, además que favorecen mucho el poder tener un exhaustivo control de todas aquellas obras que un artista determinado haya realizado, y que no tiene por qué tener, por ejemplo, un catálogo razonado pues, de un determinado museo. No tiene por qué recoger solamente la obra de esa institución, sino que también hace referencia a las obras que se encuentran en otras instituciones, y esto pues, favorece muchísimo el trabajo, por ejemplo, de localización de un determinado, pues, una determinada escultura o pintura, por ejemplo, que queramos conocer en qué lugar se encuentra. Bien, con respecto a la gestión de las exposiciones. Bueno, pues en primer lugar indicar que la exposición es el medio por el cual el museo va a comunicarse con el público. Es, por tanto, por así decirlo, la cara más visible del trabajo interno del museo. Los museos suelen presentar una exposición permanente y una exposición temporal. También hay diferentes tipologías de museos. Están aquellos otros que, por ejemplo, no cuentan con una exposición permanente, sino que de forma constante pues, van renovando el discurso expositivo en base pues, a las obras de su fondo artístico. Esto varía pues, del espacio del que se encuentre la institución, porque hay que decir que, bueno, que hay instituciones que están constituidas en base pues, en instituciones o en edificios realizados ex profeso para ser museos, pero están aquellos otros que se han readaptado, son esos espacios con carácter, son esos edificios con carácter histórico que se han rehabilitado para que sean museos, y es en estos lugares donde, bueno, pues quizás encuentren esas limitaciones y al final pues queden reducidas pues, a ser una sala de exposiciones con carácter más, podemos decir, como más itinerante, donde las obras se van renovando. Bien, podemos decir que hay dos tipologías de exposiciones, también aquellas con carácter más permanentes, que suelen ser mucho más estables, frente a aquellas otras que son diseños más innovadores y que suelen estar más bien dirigidas a aquellas exposiciones con carácter temporal, donde, bueno, pues podemos decir que hay una mayor innovación, también porque en esas exposiciones temporales participan un equipo de diseño, a veces con carácter externo a la institución, y bueno, es ahí donde pues, se presentan unas mayores innovaciones y mayores tendencias. Dentro de la gestión de las exposiciones hay una política de exposición. Esta política de exposición tiene que ser coherente con el programa de la exposición, con la misión del museo, con la colección de esta institución, y es en base a la misma como se va a ir definiendo pues, esos discursos expositivos que se van a ir desarrollando. Pero en exposición, sobre todo las exposiciones temporales, están estructuradas en base a un cronograma y también en base a unas fases que son las que van a ir marcando las pautas que deben desarrollarse para la realización de una exposición temporal. Una exposición temporal suele llevar mínimo de preparación un año, y es, por tanto, un proceso pues, más bien lento, se puede decir, pero que conlleva mucha carga de trabajo. En primer lugar, hay que hacer se desarrolla la fase de conceptualización. En ese momento es cuando se desarrolla la idea. El comisario de una exposición puede ser alguien del propio museo, puede ser alguien externo al museo, y bueno, en el proyecto base de la exposición es cuando ya se consolida la idea y es cuando ya se trabaja, por ejemplo, en la localización de
obras que van a formar parte de la exposición cuando se ya comienza a trabajar en el discurso científico. Luego, además, bueno, pues están esas propuestas de diseño que he adelantado anteriormente. Además, posteriormente viene la fase del montaje e instalación y ya se concluye con la inauguración y la evaluación, que es muy importante porque viene bueno, pues a mostrar realmente si se han cumplido con los objetivos establecidos. Finalmente voy a concluir con el Departamento de Difusión y Comunicación porque, bueno, pues es un departamento que a día de hoy está adquiriendo cada vez mayor relevancia porque uno de los objetivos del museo va a ser utilizar estas estrategias para acercar el museo a la sociedad dentro de esa relevancia que anteriormente he mencionado del público que está adquiriendo dentro del ámbito museístico, y es por ello que, bueno, que los departamentos de difusión están adquiriendo cada vez una mayor consolidación. Es en este espacio donde se estudian, por ejemplo, las motivaciones y las necesidades del público para adaptar esas demandas que, bueno, o esos criterios para poder impartir talleres y actividades adaptadas a esos perfiles. También evalúa el impacto de estas exposiciones que han tenido sobre el público. Además, desarrolla numerosas iniciativas como cursos, conferencias, seminarios, simposios, talleres y en resumidas cuentas también el marketing a día de hoy no solamente desempeña una labor muy notoria en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito museístico. A través de este sistema de comunicación, el museo consolida no solamente las bases de los visitantes, sino que también pues, desempeña una labor muy relevante con respecto a las políticas de comunicación. Y bien, pues vamos a ver las preguntas que van a ir surgiendo sobre... A ver. Muy bien, Inmaculada, muchas gracias. Bueno, en este momento ustedes pueden empezar a hacer llegar sus dudas, sus preguntas para que Inmaculada las pueda contestar. Las pueden enviar por chat, que está en la parte inferior. No olviden enviarlas a todos para que las podamos visualizar o también a Inmaculada de forma directa. Entonces, esperamos, en caso de que no haya ninguna duda o comentario, podríamos concluir la charla, pero están a tiempo, sin miedo. Tenemos una de Carlos, Inmaculada. Bien, bueno, pues el tema del marketing, la publicidad, bueno, es que depende mucho del tema de los recursos de los museos. Hay museos que realmente sí que tienen un nivel presupuestario más elevado y sí que es verdad que pueden recurrir a externalizar un servicio y sin embargo hay otros museos que, bueno, pues que tienen unas limitaciones presupuestarias y eso pues al final conlleva a que tenga que hacerlo con carácter más interno. ¿Esto qué deriva? Pues a que al final haya museos que hagan unas buenas campañas de publicidad y de marketing y que, bueno, pues que al final esas noticias de, por ejemplo, de una exposición se difunda y que llegue a un sector más amplio de la población frente a aquellos otros que, sin embargo, pues no pueden dirigir su información y su publicidad a unos sectores tan amplios y es por ello que, bueno, porque al final son exposiciones o museos con un nivel de público mucho más reducido. Teníamos otra que dice que de qué trata la nueva museología. Vale, la nueva museología es una corriente museológica que se empieza a desarrollar en torno a los años 80 aproximadamente. Y la nueva museología supone un nuevo punto de partida con respecto al museo tradicional. La nueva museología, sobre todo, lo que pretende es romper con esas barreras que el museo tradicional ha venido imponiendo. Es decir, ese concepto de que los bienes culturales, el patrimonio, está más allá de lo que el museo como institución puede abarcar. Entonces, la nueva museología ha ido derivando, por ejemplo, a lo que se concibe como los ecomuseos, es decir, la musealización de territorios donde también adquiere un carácter relevante, pues, por ejemplo, una perspectiva antropológica, también tiene cierta importancia, por ejemplo, el patrimonio inmaterial. Es en ese sentido como la nueva museología va a concebir
el museo como institución de una forma mucho más, por así decirlo, mucho más abierta y mucho más diversa. Es en ese sentido como que el patrimonio de repente como que se amplía el concepto que se ha tenido hasta entonces. Hay una pregunta interesante, Inmaculada, que es de Paloma, creo. Dice, antes que nada, mucho gusto de tener este momento con Inmaculada. Así como lo explica, suena que el museo como institución tiene toda una estrategia detrás. ¿Crees que el museo con las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades de la sociedad, tenga una caducidad o se conviertan en virtuales? Bueno, es que al final los museos lo que pretenden es, bueno, ponerse al día de las nuevas estrategias de comunicación que se están desarrollando desde el ámbito empresarial. Es en ese sentido como se están equiparando. Entonces, si tiene una fecha de caducidad, bueno, pues yo pienso que al final el museo lo que pretende buscar son esos canales, esas vías que, bueno, que otros espacios culturales, ya no solamente museos, están desarrollando. El tema, pues, por ejemplo, de las redes sociales, ese interés de acercar la cultura al público y que pues, hacerlo mucho más diverso. Entonces, al final los museos, sobre todo aquellos que tienen pues una mayor capacidad y que son mucho más grandes y que tienen un departamento también que se dedica al tema de la difusión, pues van a seguir un poco esas estrategias que a nivel de comunicación pues a día de hoy se están utilizando y entonces al final utilizan las mismas herramientas. Nos pregunta Nancy que cómo se puede integrar el tema de la gamificación en los museos. El tema de la gamificación, no lo entiendo muy bien. Tal vez pensé que era una pregunta clave en la museología, pero Nancy, si nos puedes indicar específicamente más de qué trata tu pregunta, nos serviría mucho. Nos pregunta Brian. Dice, ¿qué sucede cuando un museo se plantea de carácter político-artístico y resultan sus exposiciones de carácter artístico-comercial, exponiendo a referentes contemporáneos, que no plantea obras desde lo político? Vale, aquí hay un concepto de museo político y tal. Bueno, pues me imagino que ante esta pregunta siempre pues estará detrás ese programa de exposiciones que realmente determinarán si es un espacio válido para hacer este tipo de exposiciones o si también se adecúa a un marco museístico o por el contrario si consideran que a lo mejor tiene un carácter muy reivindicativo y que no se adecúa al espacio museístico, pues que probablemente le derivarán a que al final lo desarrollen en otros espacios como centros culturales donde quizás pues tengan otra lectura mucho más amplia y que no se ciña tanto pues al carácter institucional. Pero sí que es verdad que a día de hoy los museos de arte contemporáneo pues cada vez tienen como unas lecturas mucho más diversas, mucho más atrevidas y muchas veces incluso terminan siendo ciertas obras objeto de polémica e incluso de noticia. O sea que a día de hoy el museo y la política, bueno, yo creo que están ciertamente vinculados. Nos pregunta Ray, dice, ¿en qué podríamos basarnos para calcular los honorarios de la curaduría de una exposición temporal? Es decir, ¿cómo se presupuesta el honorario de un curador? Bueno, eso ya forma parte de, pues en primer lugar, de la institución de la que hablemos. Es la propia institución la que tiene que hacer, por como decirlo, su partida presupuestaria, porque el curador o el comisario, si es un agente externo, si quiere hacer un planteamiento de la exposición, es ahí cuando tiene que hacer tanto pues, su desarrollo, tanto al nivel del planteamiento de la exposición, como también aquellos pues su planificación, en todo caso presupuestaria, pero es el museo el que va finalmente a determinar si esa partida puede ser finalmente realizable o si, por el contrario, se tiene que adaptar al presupuesto que la institución, pues como de forma anual, suelen tener y a la que finalmente pues será la que va a determinar si se puede o no se puede pues acatar y cumplir con ese presupuesto que el comisario inicialmente se puede, en primer lugar, pues adjudicar. Bien. Hay muchas dudas, muchas preguntas, pero lamentablemente, bueno, Inmaculada no va a poder responder todas. Sin embargo, creo que hay unas últimas 3 interesantes que podemos darle voz. Nos preguntan aquí, dice que ¿en qué podríamos basarnos para... Ah, no, eso ya fue.
Perdón. Enrique dice, ¿de qué manera se podría mostrar de manera hábil exposiciones de arte contemporáneo fuera de los capitales, específicamente en ciudades de provincia? ¿En qué lugares? Bueno, también depende del país en el que nos encontremos. Yo hablo por el mío propio, en España. Sí que es verdad que, por ejemplo, los centros culturales es un lugar que, bueno, pues que en principio deberían de facilitar el espacio para realizar exposiciones. Luego también se pueden llegar a acuerdos, por ejemplo, con las galerías de arte, si piensan que, bueno, pues que ese arte tiene una cierta cabida en el ámbito del comercio. Entonces existen aquellos otros espacios que a lo mejor tienen un carácter más municipal, un carácter más provincial, que tienen ciertas competencias, pero que pueden abrir las puertas a realizar, bueno, esas exposiciones, y si no, siempre ya quedan pues el espacio privado, quizás de las fundaciones o de las galerías de arte, que quizás ahí sí que tiene que haber un interés detrás, que a lo mejor económico, que muchas veces puede ser una barrera. Bien. Seguimos con otra pregunta, es de Ingrid y dice, muchísimas gracias por la información compartida y le interesa saber cuál es tu opinión sobre evaluar la exposición. ¿Cuáles pueden ser sus alcances actualmente más allá de los estudios de público? La evaluación como una fuente de mejora. Sí. Bueno, pues muchas veces la evaluación de una exposición se puede realizar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el hecho de que un montaje de una exposición no se haya realizado de forma exitosa, de que, por ejemplo, que se haya realizado una incorrecta iluminación de una exposición, que quizás no se ha cumplido bien, por ejemplo, el itinerario expositivo, que una determinada exposición no haya cumplido con el número de expectativas que a nivel de público ha tenido, o que, por ejemplo, no ha tenido un gran impacto a nivel de comunicación. O sea, el analizar una exposición es realizarlo desde numerosos puntos de vista, de tal manera que podamos pues recoger toda la información que sea necesaria, sobre todo para que aquello que sean los logros, volverlo a repetir, y aquello que haya sido un fracaso, no volver a caer en ello. La idea es ir progresando e ir mejorando en cada exposición que se va realizando. Pasamos a la última pregunta, Inmaculada, y dice propietario. Buen día, ¿podrías hablarnos de la interactividad en los museos, desde las nuevas tecnologías a la interactividad o conversación entre personas? Sí, vale, pues la interactividad es una de las grandes renovaciones que están sufriendo los museos de arte contemporáneo. Es uno de esos ejemplos, ¿no?, de cómo el museo se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías. Sí que es verdad que, bueno, que quizás hay algunas tipologías de museos por sus colecciones que sean mucho más factibles, que se adapten a estas tecnologías, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo, pero que existen aquellos otros que quizás sea más complicado, ¿no? Pues, por ejemplo, los museos de antropología o los museos de artes y tradiciones populares, pero sí que es verdad que la interactividad al final lo que hace es acercar en una forma dinámica al público a poder, bueno, pues a poder interactuar con esa obra. Hay algunos lugares donde, por ejemplo, el público puede palpar las obras, las puede tocar. Eso, por ejemplo, es una novedad que a día de hoy pues algunos artistas sí que están desarrollando. Luego, por otra parte, bueno, pues nos podemos encontrar desde fondos que son digitalizados, donde se desarrollan a través de pantallas y donde al final el público lo que quiere es no tener un papel pasivo, sino tener un papel activo, y de ese modo pues invita a que, bueno, pues a que al final pueda completar su presencia, pueda completar su papel como visitante, incluso queden más invitados a poder repetir la visita al museo, porque ese concepto de interactuar al final hace que el público pues pueda asimilar los conceptos de una forma mucho más factible, y es una forma también de acercarse de una manera como mucho más democrática. Pues, Inmaculada, vamos a tener que dar por concluida la charla. Hubo más dudas referente mucho a lo que también son los guías, cómo la infancia también, o los niños o los estudiantes de artes, cómo pueden participar. Sin embargo, bueno, el tiempo se nos acaba y
quiero darte todas las gracias, Inmaculada, por compartir con nosotros tus conocimientos y todos tus saberes. Si quieres saber un poco más sobre el curso que imparte Inmaculada, su nombre es el de El arte contemporáneo y el espacio expositivo, evolución y perspectivas. Si ustedes quieren saber un poco más sobre este curso, pueden entrar a nuestra página, a nuestra oferta educativa, tallermultinacional.org, para que les podamos hacer llegar todos los detalles o escribiendo directamente al correo electrónico que es aulavirtual@tallermultinacional.org. Quiero dar gracias a todo el equipo que hace posible los webinars y las charlas y todos los programas de Taller Multinacional, que es Yadira Rubí, Victoria Narro, Julián Monroy, Genoveva Martínez, Miguel Rodríguez Sepúlveda y a Fernanda Mejía. A nombre del Taller Multinacional, les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, sobre todo por formar parte de este proyecto que poco a poco va creciendo por su tiempo. Y pues nos vemos a la próxima, y cualquier duda o inquietud que ustedes tengan nos pueden escribir o pueden suscribirse a nuestro boletín. De nuestra parte, Inmaculada, muchísimas gracias y esperamos que nos veamos pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.